Amigos, soy Fernando, católico, laico, casado y padre de familia. Les he preparado un tema que será de su interés. Fuera de la iglesia no hay salvación. Este es un dogma de fe, instituido por los papas y el magisterio de nuestra iglesia, y en el que como católicos debemos de creer. Es un dogma que, expresado así sin ningún matiz ni explicación, suele producir un rechazo, porque normalmente rechazamos lo que sentimos que sin explicación se nos quiere imponer. Pero ¿qué es lo que se debe conocer y entender de este dogma de fe? Dios quiere que todos los hombres se salven, y por eso envió a su Hijo para que todos los que crean en Él se salven. Jesús, Dios, es el único que salva, y es nuestro mediador ante su Padre. Siendo Dios, se despojó de su gloria y nació como hombre, ofreciéndose como sacrificio en la cruz para pagar por nuestras culpas. Nos obtuvo su gracia de la salvación, que es la vida eterna. Jesús edificó su iglesia para continuar hasta el fin de los tiempos con su obra de salvación. La iglesia edificada por Jesús no es una organización humana, es su propio cuerpo místico, que se extiende por todo el mundo y por todos los tiempos. Él es la cabeza y nosotros sus miembros. Él actúa a través de sus miembros, otorgándonos su gracia salvadora por medio de los sacramentos que Él instituyó. Creer en Jesús también es obedecerlo en lo que Él nos ha mandado. Él nos salva, pero debemos poner nuestra parte. Y en esa parte está el pertenecer a la iglesia que Él edificó, perseverando en el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. El sacramento del bautismo nos hace miembros de su iglesia, y nuestra fe en Jesús nos abre a su gracia, que es la que nos salva. La salvación es vida y felicidad eterna junto a Él en su reino. Jesús, su iglesia y los miembros de su iglesia estamos en una íntima comunión. Por eso le pregunta a San Pablo, que perseguía a los primeros cristianos: ¿por qué me persigues? Pero ¿qué pasa con los que no pertenecen a su iglesia, a la Iglesia Católica? En los primeros tiempos, los padres de la iglesia y los papas enseñaron que los herejes que se apartaban de la iglesia no se salvarían, y lo expresaron con el dogma: fuera de la iglesia no hay salvación. Pero ese dogma, sin cambiar en su substancia, a través del tiempo se ha desarrollado y clarificado. Primero se aplicaba a los herejes y luego a cualquiera que no perteneciera a la Iglesia Católica. Pero en el desarrollo y clarificación del dogma se hace una excepción con los que, sin tener ellos la culpa, no pertenecen a su iglesia, ya sea porque no conocieron o no conocen la buena nueva de la salvación, o aún a los que, sin ser su culpa, no han sido evangelizados de una manera convincente que los haga desear pertenecer a la iglesia de Jesús. Dios conoce la intimidad de las personas y es el que juzga la culpa o no culpa de los que rechazan pertenecer a su iglesia. El Papa Pío XII, en 1943, en su encíclica Mystici Corporis, Cuerpo Místico, reconoce la posibilidad de salvación para quienes están sin culpa fuera de la iglesia. Dice: urgimos a todos y cada uno a buscar con mayor seriedad librarse de un estado en el que no pueden estar seguros de su propia salvación. El Concilio Vaticano II, en 1964, emitió sus constituciones y decretos, que son parte del magisterio de la Iglesia, y promulgó la constitución dogmática llamada Lumen Gentium, Luz de los Pueblos, que trata, entre otros, en el punto 14, la explicación de este dogma.
Y en 1992, el Catecismo de nuestra Iglesia Católica, en el numeral 846, basado en el texto de Lumen Gentium, explica: fuera de la Iglesia no hay salvación, significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la Iglesia, que es su cuerpo. El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la Iglesia. Por lo cual, no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo se negasen a entrar o a perseverar en ella. Y continúa diciendo: pero quienes, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan no obstante a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con obras su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. En referencia a los cristianos no católicos que sí fueron bautizados debidamente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Concilio Vaticano II, en su decreto Unitatis Redintegratio, restauración de la unidad, que se refiere a la unidad entre todos los cristianos, menciona en su punto 3: quienes creen en Cristo y recibieron el bautismo debidamente quedan constituidos en alguna comunión, aunque no sea perfecta, con la Iglesia Católica. Este texto se encuentra en el numeral 1271 de nuestro Catecismo. El dogma fuera de la Iglesia no hay salvación nos hace conscientes a todos los miembros de la Iglesia, laicos o consagrados, que tenemos la responsabilidad de diseminar la fe y cumplir el mandato del Señor de predicar el Evangelio a toda criatura. Y predicarlo de una manera eficaz, que suscite en los que nos reconozcan y escuchen el deseo de pertenecer a su Iglesia, cuerpo místico de Jesús. Amigos, espero les haya gustado este tema y les pido que lo compartan. Mientras tanto les deseo paz y bien.